Eh, buenas tardes a ver. Buenas tardes a todos. Casi 200 colegiados y asociados inscritos en este webinar para tratar un tema pues absolutamente fundamental en nuestra profesión como es el cobro de honorarios. Me gusta emplear la palabra honorarios, no evitar otras como comisiones, porque realmente en nuestro trabajo cobramos honorarios y en este caso en Valencia la costumbre desde siempre en la provincia de Valencia es cobrarle tanto al comprador como al vendedor, y últimamente se ha suscitado la polémica en otras provincias y también aquí en Valencia de que están poniendo dificultades los tribunales a la hora de cobrar esos honorarios al comprador. De hecho, la semana pasada estuve hablando con el Levante sobre este tema y, bueno, y en principio defendimos que, evidentemente, al comprador, si se le da un servicio, pues hay razones para cobrarlo, pero ¿quién mejor que Víctor Giner, nuestro asesor jurídico, para aclararnos todas las dudas jurídicas en este sentido tan fundamental? Entonces, ya, sin más preámbulo, le doy paso. Hola, Víctor, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, Vicente. Hola, Mar. Hola a todos los que estáis allí, porque efectivamente parece que es una conferencia, charla, como queramos decir, que ha suscitado una enorme expectación. La gente se está conectando y, vamos, no veo que no paran de conectarse en ese sentido. Quiero comentaros varias cosas para que sepamos de qué estamos hablando. En primer lugar, lo que vamos a tratar es del cobro de honorarios a la parte compradora cuando se da el supuesto, matizaré luego alguna cuestión también, la agencia interviene por comprador y por vendedor. Y lo digo así porque la jurisprudencia que estamos manejando fundamentalmente se trata en esas circunstancias. Podríamos pensar, y también se da, cada vez hay más operaciones compartidas. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones, en ese caso, donde una agencia tiene el encargo de venta y otra agencia tiene el encargo de compra. Bien porque acude a la agencia, porque yo conozco, usted localíceme, vengo de fuera, o simplemente quiero tener la seguridad de que intervenga un profesional. Pues bien, en esas circunstancias, efectivamente, no estamos hablando exactamente de ese problema. La segunda cuestión es que estamos hablando fundamentalmente de la intervención frente a consumidores, no cuando el cliente es una empresa. Tendría, evidentemente, que regularse, que hacerse un contrato, una nota de encargo correcta en ese sentido, pero fundamentalmente estamos hablando hoy de normativa también de consumo. El cobro de honorarios, la intervención del agente de la propiedad inmobiliaria respecto a comprador y vendedor, utilizando una mediación y llevando al acuerdo de ambas partes en su caso, es tradicional. Se ha dicho muchas veces que esa es la función, llevar a un acuerdo de ambas partes, pero lo bien cierto es que el cobro a comprador y vendedor simultáneamente, que por cierto no se da en todo el territorio nacional, sino que se produce en Valencia y en algunos sitios, pero en Valencia desde siempre, ya no sé si hay alguien que me está oyendo que no es de Valencia, pero bueno, desde los tiempos en donde se llamaban corredor de orella o corredor de oreja, que de boca a boca va diciendo, esto procede evidentemente de la época tradicional, sobre todo de la huerta valenciana. Pues bien, esa situación de cobro de ambas partes tiene cada vez más problemas. Y a su vez he asistido, algunos habréis asistido a foros, conferencias, donde incluso compañeros nuestros señalan que prefieren que se cobre exclusivamente a una de las partes, vendedor por ejemplo, porque se sienten más libres frente al comprador. Y el vendedor es quien les ha hecho el encargo. Solo voy a matizar una cuestión económica previa a entrar antes de la cuestión jurídica, pero que creo que subyace muchas veces también cuando se dictan sentencias. Los jueces viven la realidad, están en la calle, dictan sentencias en acuerdo a derecho, pero también es cierto que, en fin, compran, venden, tienen gente que compra y que vende, han participado en operaciones. Pues bien, un matiz económico, discutir, pero que me gustaría a mí que recordaseis,
y es que la compra, la intervención de agente en una operación en la que interviene con el comprador y con el vendedor, es una operación que no sale gratis al vendedor. Es decir, podríamos discutir, pero cuando un comprador está dispuesto a pagar una cantidad de dinero, se desglosa ese dinero, ¿en qué lo voy a pagar? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que hay elevados impuestos en la compra de inmuebles. En la Comunidad Valenciana ITP está en el 10%, en otras está más bajo. Incluso hay algunas donde a partir de determinada cantidad puede ser un 11%. Es decir, todas esas circunstancias el comprador la tiene en cuenta. Tiene en cuenta cuánto paga por la vivienda, cuánto paga en impuestos y, lógicamente, tener en cuenta cuánto paga igualmente por la agencia. Sumará. Quiero decir, y solamente apunto, que una de las cuestiones que en el futuro va a haber problemas también es el hecho de que se comunique al vendedor los honorarios totales que la agencia va a cobrar de comprador y de vendedor. Y se le informe o no de si va a cobrar del comprador, porque tener en cuenta, hay que decirlo así, que si el vendedor ignora que se va a comprar del comprador, eso es una carga, entre comillas, económica de la vivienda que afectará probablemente al precio final. Yo dejo ahí la cuestión para, en su caso, debatirla o no en otro foro o en otros momentos, pero esa cuestión está ahí. Y esa es una cuestión que también está subyace en la mentalidad de los jueces que dictan sentencia. Pues bien, señalado la cuestión que estamos aquí hablando, digamos que la mediación, el contrato en virtud del cual el negocio jurídico se encarga a un agente de la propiedad inmobiliaria, a un mediador inmobiliario, el llevar a cabo una gestión, es un contrato, y yo voy a decir ahora conceptos que luego vamos a entender por qué lo estoy diciendo, es un contrato oneroso. Es decir, es un contrato en el que hay unas obligaciones recíprocas. El vendedor se obliga a pagar una cantidad de dinero a cambio de que el agente desarrolle una actividad concreta encaminada a la enajenación o arrendamiento de un bien u otra operación similar. Pero en este caso vamos a hablar de la compraventa y así nos vamos centrando. Pues bien, tiene que desplegar una actuación concreta, tiene que anunciar, tiene que ser eficaz. Evidentemente no se le puede exigir que aparezca un comprador, e incluso la jurisprudencia dice, no voy a entrar en ellos, que si aparece un comprador, si han llegado a unos determinados acuerdos, pero luego al final no se formaliza el contrato o la escritura, pero ha existido ese acuerdo de voluntades, la escritura ya no es algo que compete a la gente, puede perfectamente haberse vuelto a tratar una de las partes. Nace el derecho a cobro de honorarios, vamos a decirlo así sencillamente. Pero es un contrato oneroso, hay obligaciones recíprocas. En esas circunstancias, también quiero apuntar el hecho de que cada vez más estoy observando que existen oposiciones al cobro de honorarios basadas en el hecho de que la agencia, pese a haberse llevado a cabo la compraventa final, alega que esa compraventa se ha realizado con una actuación incluso defectuosa en algunos aspectos de la propia agencia. El comprador dice sí, comprador o vendedor, sí, al final se ha hecho la operación, pero esas obligaciones de la agencia no se han cumplido del todo. Bueno, estamos ante lo que podríamos llamar latinajo, actio non retia dipendi contractus, es decir, no cumplimiento completo por parte de la agencia. Digo completo en la medida en que, evidentemente, si se ha llevado a cabo la operación, pues en algo habrá intervenido. Estas oposiciones se realizan precisamente por la existencia de una onerosidad en el contrato, en unas obligaciones que tiene la agencia. Pues bien, señalada esta circunstancia, en ese contrato de mediación, la legislación aplicable es la Código Civil. Veremos que la jurisprudencia cita el Código Civil, pero también la legislación aplicable son otras normas que, y esto es lo fundamental, muchas veces olvidamos que existen. Esas normas son, por ejemplo, la ley, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
que se aprueba el texto refundido de normativa de defensa de consumidores y usuarios, o la Ley 7/98 del 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación. Pues bien, en esas circunstancias, ambas normativas son expresamente citadas como aplicables al contrato de mediación. Nosotros, los agentes, estamos sujetos al Código Civil, estamos sujetos evidentemente a lo que pacten las partes, pero que tienen que ser acorde con el Código Civil, y estamos sujetos a una serie de normas y condiciones porque nosotros somos, llamémosle así, profesionales empresarios y el cliente es consumidor. He dicho al principio que voy a hablar de los supuestos en los que se es consumidor. En esas circunstancias, la normativa de protección al consumidor, además, no es una normativa exclusivamente nacional, sino que es una normativa que, en gran parte, viene recogida aplicando a las directivas europeas. La última de ellas, la última directiva, es la directiva de 2011/83 UE del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2011, que modifica, refunde algunas otras en estas cuestiones y que habla de estas cuestiones de los consumidores. Pues bien, señaladas estas cuestiones sobre consumo, vamos a ver que la jurisprudencia efectivamente establece claramente la aplicación directa de estas normas en el contrato de mediación y que eso afecta no solamente al vendedor, sino también al comprador. Puesto que para que el mediador cobre honorarios debe existir previamente una relación jurídica entre mediador y comprador. Y anticipo ya, no lo es tal la simple hoja de visitas donde alguien firma debajo de una cláusula preestablecida que pagará unos honorarios o una cantidad si compra el piso. Y el hecho de que en estas cuestiones se aplique la normativa sobre consumidores y usuarios no es algo extraño porque ya se está aplicando a otras materias. Por ejemplo, aunque sería objeto de otra conferencia, pero para que veáis cómo se extiende, hay sentencias, hablo del Tribunal Supremo en este caso, como la sentencia de 10 de mayo del 19, que establece la aplicación de la normativa sobre consumidores y usuarios en el caso de pactos de exclusiva. Y hay que determinar si ese pacto de venta en exclusiva se ajusta a esa normativa. Al mismo tiempo, se aplica el pacto en esa normativa en supuesto de desistimiento unilateral. Es algo que hemos visto en ocasiones, el derecho al desistimiento del cliente y también esa normativa. Y, por ejemplo, en una sentencia muy cercana, muy reciente, de 24 de marzo del año 2021 del Tribunal Supremo, donde especifica en qué supuestos es posible o no el desistimiento. Sería en otros, hay otras sentencias, pero esa quizá es la más reciente. Dicho esto, nos encontramos acto seguido con que para establecer hasta qué punto esa normativa puede afectar, debemos señalar que aquellas cláusulas fijadas, y me centro ya en el comprador, porque en el vendedor habrá otras, como la exclusiva, etcétera, aquellas cláusulas que establecen o que deberían establecer la obligación de pago del comprador, viene, y voy a entrar, son, ya he dicho, condiciones generales de contratación. Establecidas esas condiciones generales y yendo, para no irme, a lo que la propia ley que antes os he dicho, que son condiciones generales de la contratación, las cláusulas predispuestas, es decir, las establecidas ya por la agencia previamente, cuya incorporación al contrato, es decir, a aquel documento que obliga al comprador a pagar a la agencia, sea impuesta por una de las partes. Lógicamente, en estas circunstancias nos encontramos con que todas esas cláusulas de pagará en caso de hacer la operación
él, su madre, sus hijos, sus ancestros o sus descendientes, etcétera. Todo eso son cláusulas generales. Y en el ámbito subjetivo, el artículo 2 de la ley señala que la presente ley será en aplicación cuando contrate un profesional y un consumidor. Entonces, estamos ante esas circunstancias. Y el artículo 5 de esa ley de condiciones generales es muy importante al caso que nos trae, porque señala claramente que las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato, y este es el meollo, cuando se acepte por el adherente, es decir, en este caso sería el comprador que las ha firmado, su incorporación y sea firmado por los contratantes. Luego veremos cómo además esa aceptación no es cualquier aceptación. Tiene que ser una aceptación consentida, conocida, y tiene que ser una aceptación que suponga además una contraprestación. Y el artículo 5.5 de esta ley nos dice que la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. No puede ser cláusulas oscuras. Y en cuanto a la transparencia, veremos que hay jurisprudencia que señala que se entienden que no son transparentes cuando se incorporan a una simple hoja de visita que puede ser destinada a otra finalidad. Y las condiciones incorporadas de modo no transparente serán nulas de pleno derecho. Es decir, no se puede hacer uso de las mismas a la hora de exigir la compra. Pues bien, como hemos dicho, hay unas directivas europeas. La última, más reciente en ese sentido, es la directiva 2011/81 de la Unión Europea de 25 de octubre, que ha sido traspuesta. ¿Qué significa que ha sido traspuesta? Pues que esa directiva tiene que ser acogida en la normativa española y debe legislarse en atención a esa directiva. Las directivas tienen lo que se llama una cosa que es el efecto directo, que pueden ser en unos casos invocadas como tales, pero tiene la obligación además el Estado de transponer. Y esa transposición viene fundamentalmente en el decreto legislativo que hemos hablado antes, 1/2007 de 16 de noviembre. ¿Yo qué os voy a hacer ahora? Voy a leeros parte de esos artículos de ese decreto legislativo, haciendo hincapié en algunos que nos afecta al caso, para luego ver cómo son aplicados por la jurisprudencia. He de deciros ya que esta conferencia o charla de hoy viene al caso no ya tanto porque hasta la fecha ha habido cada vez más sentencias que afectan a esta cuestión, sino viene al caso porque es que justamente el mes de julio tuve ocasión de conocer, aunque no intervine yo, pero sí que tuve ocasión de conocer dos sentencias muy recientes, antes del verano, alguna del propio mes de julio, que aún no la he encontrado en ningún repertorio, pero sí que me ha llegado, donde señala que no existe la obligación por el comprador, pese a haber firmado determinados documentos, de pagar esos honorarios. Es más, esa sentencia, una de ellas era de Audiencia de Valencia, y se invocan otras sentencias de audiencias de España, pero también algunas de Valencia y algunas bastante antiguas, que establecen esta falta de obligación. Pues a los efectos que aquí nos trae, entendemos que de este decreto legislativo de 16 de noviembre de 2007 es fundamental porque será invocado caso de que el comprador no quiera pagar pese a haber firmado alguna cláusula similar que le obligue. Dice que el artículo 60 de dicho decreto dice información previa del contrato. Dices, deberá facilitarse al consumidor, en este caso, comprador, de forma clara y comprensible la información previa sobre cuáles son sus obligaciones. En la cláusula del artículo 60.1c dice, el precio total, o sea, tiene que informarse del precio total, incluidos los impuestos, tasas, etc. El artículo 1D dice que tiene que informarse de los procedimientos de pago. Y también del derecho de desistimiento, aunque esto fundamentalmente respecto al vendedor. Y el artículo 62, que es muy importante, dice que en la contratación con consumidores y usuarios deberá constar de forma inequívoca
su voluntad de contratar. Es decir, debe constar claramente que yo estoy contratando, y contratar supone que yo estoy llevando a cabo un negocio jurídico, comprador, agencia, en la que yo me estoy obligando, pero obviamente, y luego veremos jurisprudencia, la agencia también se está obligando. Eso significa que debe haber unas obligaciones mutuas. Es un contrato, el de mediación, oneroso. No es un simple pagar como parte del precio, que es lo que en ocasiones parece que ocurre en esas cláusulas. Pago como parte del precio, pero en lugar del vendedor a la agencia. Señaladas estas circunstancias, me parece útil seguir con el hecho de que artículo 80 y siguientes de ese decreto legislativo señalan algunas obligaciones claras de los contratos que nos afectan, en este caso, con consumidores y usuarios. Pues bien, cuando existen esas condiciones generales preestablecidas, en los contratos con consumidores y usuarios, artículo 80, que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, aquí alguien de vosotros dirá, ya bueno, pero si decimos que se ha negociado, bien, si se dice que ha negociado está muy bien ponerlo, pero veremos luego las ventajas y los inconvenientes. No negociadas individualmente, esas cláusulas deben tener concreción, claridad y sencillez. Es decir, la incorporación tiene que suponer que cualquiera puede entenderlas con claridad. Cualquiera puede entenderlas en el sentido de que se debe efectivamente obligar y se está obligando al pago. Otro requisito es la accesibilidad y legibilidad, de forma que permite al consumidor el conocimiento previo. Conocimiento previo es importante, porque sabéis que aquí siempre se está alegando, y la verdad es que a veces ocurre, que bueno, fui a la agencia, me dijeron que iba a enseñarme el piso y que tenía que firmar. Claro, acordaros que la normativa hipotecaria está señalando las obligaciones claramente del banco hipotecante en una información previa, tienes que acudir al notario, esa información previa, esa evitar la sorpresa del consumidor, también se traslada a esta obligación. Tiene el consumidor que saber previamente a lo que se está obligando. Y luego hay algo fundamental. Apartado C. Esas condiciones tienen que derivarse de la existencia de una buena fe y justo equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes. Esto lo veremos luego en ese sentido. El artículo 82, todos estos artículos son citados en la jurisprudencia que existe, señala que se consideran cláusulas abusivas las no negociadas habitualmente y en todo caso son cláusulas abusivas aquellas que contengan algo de lo siguiente. No voy a leer todo el artículo 82. A los efectos voy a leer solamente el artículo 82, 3c. Son cláusulas abusivas aquellas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato y resulten desproporcionadas. El artículo 83 nos dice, las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho. Por lo tanto, esas obligaciones de pago, cuando no se da la reciprocidad, son nulas de pleno derecho. También son aquellas, artículo 85, me permito decirlos, que no señalan una duración concreta y clara. Y me estoy refiriendo a que hay alguna sentencia en la que anula esa obligación, entre otros motivos, porque abonará los honorarios a la gente de la propiedad inmobiliaria, al mediador, si adquiere la vivienda o si la adquiere él y un familiar, no establece plazo ninguno. Y dice la sentencia que, claro, no es lo mismo hacerlo 15 días después que 2 años después. Claro, como no hay plazo, la cláusula es nula y, por lo tanto, no surte efecto. El artículo 87 abunda en el hecho de la falta de reciprocidad en la contraprestación de obligaciones. En esas circunstancias
Un momento, por favor. En la 887 señala que estamos ante cláusulas nulas por falta de reciprocidad. Falta de reciprocidad supone que una parte se obliga y la otra no contrae obligaciones especiales. Obligaciones, como dice la jurisprudencia, veremos luego, distintas a las que ya contraía cuando contrataba con el vendedor. Y, por ejemplo, el artículo 87, en el apartado 5, perdón, el apartado 6, dice al final que del procedimiento, ¿cuál es el caso de las que prevean la imposición de formalidades distintas de las previstas o el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente? Y señalo esto porque la existencia de servicios no prestados efectivamente es una base de muchas de las sentencias que se están imponiendo, porque no se regula, no se acuerda, no se pacta la existencia de servicios distintos de los que ya serían prestados a la parte vendedora y los que ya se pactaron con la parte vendedora que la agencia debería prestar. En estas cuestiones, esta es la legislación que tenemos. Esta es la legislación que tenemos. Y en estas circunstancias, esta legislación que tenemos es la que están aplicando los tribunales cada vez con mayor fuerza y cada vez, sabéis que la jurisprudencia, una primera sentencia cuesta, una segunda cuesta menos, una tercera cuesta mucho menos, pero cuando ya hay 500 sentencias o hay 200 sentencias, se van invocando. En la Comunidad Valenciana hay varias sentencias desde hace muchos años y cada vez existen más. Es verdad que se está pactando con los compradores, es verdad que yo digo siempre, hombre, si pactáis que los compradores paguen honorarios, pues por favor, hacerlo en documento separado, hacerlo claramente firmado, no hagáis, por favor, notas de estas predeterminadas donde solamente hay que rellenar en un bolígrafo, etcétera, etcétera. Pero no solamente tenemos que acudir a ello, no solamente tenemos que acudir a documentos donde aparezca A, la claridad en la contratación y B, que la cláusula está negociada, no digo apariencia de negociación, sino realidad de negociación. Porque claro, si hablamos de una apariencia de negociación, lo que estamos diciendo simplemente es que en esas circunstancias realmente no estamos negociando. Luego seamos serios, o se negocia o no se negocia. Si no se negocia, lo que aparecerá será una apariencia de negociación. Si se negocia, deberá reflejarse clarísimamente. Es que tenemos el tercer requisito. Y las sentencias cada vez más van no solamente a las cláusulas negociadas o no, sino van cada vez más a si existe o no una efectiva prestación de servicios de cara al comprador distinta, diferenciada y coherente con lo que se va a comprar, o se va a cobrar, perdón, respecto a ese comprador. Por lo tanto, en esas circunstancias tenemos varias sentencias que de ellos en la Comunidad Valenciana, algunas de ellas sí quiero yo además expresamente comentar. Salió en medio de comunicación y he obtenido una sentencia de 10 de marzo del año 21, muy reciente, de la Audiencia de Cádiz. Hay muchas sentencias, me voy a apoyar en las últimas porque muchas veces lo que hacen es recoger otras situaciones ya anteriormente dichas en alguna otra jurisprudencia. Esta sentencia se publicó el 20 de julio es que aunque es de marzo, el conocimiento es muy reciente. Y también os voy a citar sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que recoge otras también de la propia Audiencia de Valencia y de otras audiencias, de nada menos que del 9 de julio de este mismo año. Así las cosas, entendemos que citar estas y las que la propia sentencia recoge es importante al caso. Pero es importante porque la sentencia de la Audiencia de Cádiz, ya digo, no exclusiva, pero sí recoge, se da
en un supuesto en el que había una nota de encargo realizada por dos personas, alguien a quien se demandó los honorarios y la hermana de este, y ojo, es muy importante esto, porque en ocasiones algunos de vosotros señaláis y decís, bueno, es evidente que sí, no solamente hay una nota en una hoja de visita, sino que efectivamente hay un encargo profesional en virtud del cual el comprador está encargado de la venta, ahí ya hay una prestación clara de servicio. Bueno, pues esta sentencia recoge un supuesto donde hay una nota de encargo efectiva por parte del comprador, donde expresamente dice en la cláusula que no da lugar luego, en virtud de sentencia, al cobro de honorarios, dice que encargan la prestación de servicios profesionales a la agencia X para que realice las gestiones de intermediación en orden a la compra o alquiler por parte de los mismos o de personas vinculadas a ellos a un determinado inmueble. Y acuerdan que en este caso pagar un 3%. Claro, acto seguido la sentencia analiza el por qué entiende que esa cláusula no es válida, cita los artículos que yo os he dicho antes, 80, 82, 85 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, la ley que os he mencionado anteriormente de 2007, y dice que es cierto que esa es una cláusula, en principio, de lectura clara, se sabe lo que se lee y se conoce, pero dice que no cumple el filtro de incorporación, el segundo que yo señalaba. Es decir, no aparece como claramente negociada y cita además la directiva de la Unión Europea que expresamente antes también os he mencionado yo y que señala determinados requisitos de los contratos con consumidores y usuarios. No cumple el requisito de incorporación porque entiende que no consta explicada suficientemente. No tiene, por lo tanto, y no pasa lo que llaman control de transparencia, como parámetro abstracto de la validez de la cláusula. Se habla de un contrato de adhesión y se dice que de la sola firma de dicho documento, el consentimiento al pago de una retribución a la agencia inmobiliaria en el porcentaje indicado no es suficiente por el hecho de facilitarle datos de la vivienda y acompañarle a visitar. Y ya está entrando aquí que esa cláusula es una cláusula en la que no consta una información previa suficiente, pero si veis aquí, habla de no es suficiente por acompañarla a visitarla y darle información sobre la propia vivienda. Y está entrando, aunque no cita expresamente en este párrafo, en el tercero de los requisitos, la adecuada contraprestación. Es decir, el equilibrio entre lo que pago y lo que la agencia me da. Situación que se va a dar cada vez más y en la que va a haber cada vez más problemas jurídicos. Pero es que además tenemos, pongo como ejemplo, la sentencia de 10 de julio de 2021, sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que cita otras. Por ejemplo, cita otra de la propia Audiencia de Valencia de 14 de octubre del 19, que acude, además de a la normativa general de consumidores, la une con el artículo 1257 del Código Civil. El Código Civil dice que para que haya un contrato, un negocio jurídico con una de dos partes, tiene que existir objeto cierto, tiene que existir un consentimiento y tiene que existir una causa. La causa en los contratos onerosos es la contraprestación. En la compraventa, la causa del
comprador. O sea, a favor es que le entregan un inmueble y la causa del vendedor es que recibe un dinero. Es decir, hay una contraprestación. En el contrato de mediación inmobiliaria, la causa de las partes, en un caso sería la gestión encaminada a obtener la compra y en el otro caso sería los honorarios que se está pagando. Pues bien, se llega a decir en esta sentencia que existe un verdadero contrato entre vendedor y agencia, porque ahí sí que hay una causa, sí que hay una contraprestación, y la agencia se obliga a obtener un comprador, a llevar a cabo una operación en virtud de la cual la inmobiliaria consiga ese comprador y se venda. Pero se pregunta que cuál es la causa respecto al comprador. Porque si la agencia, porque cualquier cosa que está haciendo la agencia, dice la jurisprudencia, esta sentencia, cualquier cosa que está haciendo, realmente lo está haciendo por el encargo, por el contrato que ha firmado con el vendedor. Si enseña la vivienda es porque está llevando a cabo el contrato del vendedor. Si da la oportunidad al comprador de llevar a cabo esa compra es porque está llevando a cabo la gestión en favor del vendedor. Y entiende que a favor del comprador lo único que está haciendo son actos insertos en el negocio jurídico que ya había pactado con el vendedor. Se nos dirá, y por eso al final voy a señalar yo, que bueno, que al vendedor también, al comprador también le lleva a cabo determinadas actuaciones. Hombre, estoy en medio. Pero toda esta jurisprudencia, esa labor de, me remonto, corredor de Urella, de yo estoy en medio, yo obtengo una negociación o llevo a cabo una negociación en favor de ambas partes, toda esa idea, que me atrevo a decir, y no lo entendáis por favor en el mal sentido, sino en el bueno, romántica de alguna forma, la jurisprudencia la está obviando. La jurisprudencia está ahí acudiendo a la existencia del Código Civil y de la normativa complementaria. Por lo tanto, llega a decir que el contrato no tiene causa, es decir, que no hay objeto distinto. Y dice expresamente la sentencia, respecto a este caso concreto que estoy diciendo de la Audiencia de Valencia, dice, no implica que la demandada, el comprador, se haya convertido en parte de un contrato de mediación, porque precisamente si visita la vivienda acompañado por el agente, es porque la propietaria con anterioridad ha contratado los servicios de la agencia. La propietaria es contratante, no así la demandada, que no ha suscrito contrato alguno de gestión. Además, cita una sentencia del Tribunal Supremo, justamente en el año 84, que abunda en algo como lo siguiente. Dice que no es posible condenarle al comprador al pago de unos servicios de mediación que no solicitó. Y efectivamente, un examen detenido de los fundamentos fácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es otra forma de explicarlo, porque no es lo mismo que el comprador acuda a una agencia y firme un documento diciendo que por razones X, yo, por favor, os lo recomiendo, cuando sea el comprador, poner las razones, el documento queda mucho mejor, mucho más completo, por traslado de domicilio, por motivos de trabajo, por poner los motivos que realmente existan. Yo acudo a la agencia X para que la agencia X me localice, gestione, negocie y lleve a cabo aquellas gestiones necesarias para que yo compre una vivienda en Valencia, en Torrente, en el barrio de Beniferri, donde sea. Yo acudo, entonces la agencia ya gestiona. Es posible hoy con los medios que tenemos que la gestión consista en obtener los datos del comprador, en obtener su situación económica y financiera. Por favor, en estos casos, cuanto más papeles, mejor. Pedirle documentación al comprador, porque si luego se niega a comprar, podréis alegar que habéis hecho un estudio económico financiero para poder ofrecerle aquellas viviendas que realmente le podían interesar.
documentar toda vuestra actuación siempre. Pues bien, cuando se acude a la agencia, podéis decir, yo voy a buscarle una vivienda. Y buscarle puede tardar 15 días o puede tardar 2 días metiéndoos por internet y acudiendo a una agencia diciendo, oye, yo tengo el comprador, tú el vendedor. En ese caso, esa labor de búsqueda, esa labor de gestión, incluso a veces de mediación, porque el agente del vendedor ha podido decir que el precio son 200.000 y vosotros como agente del comprador podéis demostrar que habéis negociado en nombre suyo 190, que al final han sido 195 y tenéis documentación acreditativa de esa negociación. Pues bien, entonces habría un documento, no una hoja de visita, sino una nota de encargo clara, expresa, negociada, que daría lugar a unos honorarios porque sí que se da un requerimiento previo. Pero lo que está diciendo esta sentencia del Tribunal Supremo es, oiga, y sentencia, francamente, que ha quedado muy desdibujada, pero que cada vez se está citando más. Oiga, cuando usted acude a una agencia porque ha visto un letrero en la fachada, usted no ha encargado nada. Usted lo que hace es acudir a donde le han dicho que pregunte. Y usted pregunta. Y cuando se lo enseñan, usted no le pone la tesitura de, no, mire, yo no le quiero pagar a usted. Yo me entregaré con el vendedor, porque obviamente la agencia lo que quiere es cobrar y lo que hace es enseñarlo para demostrar al vendedor que ha tenido una actuación eficaz. Pero todo eso, dice la sentencia del Supremo del 84, determina que no existe una mediación, sino una relación, como antes decía, con el vendedor y que ha ido obligado el comprador a esa agencia y por lo tanto no hay un negocio jurídico que una a ambas. Así las cosas, podría citar algunas otras sentencias, veo que son 1741 y me gustaría citar, para que veáis cómo está el tema, sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, donde dice expresamente, de 12 de enero del año 2015, citada en una sentencia de Valencia distinta a la que os he dicho de 10 de julio, donde dice que el firmar la hoja esa de visita o un documento singular no implica que el comprador se haya convertido en parte en un contrato de mediación, ya que se entrega al demandado a su firma un documento que se titula hoja de visita, se puede titular de otra forma, pero que previamente no ha sido negociado ni el documento ni el hecho de que la gente intervenga por voluntad del comprador. Y dice exactamente, yendo a lo que antes he señalado y citando el artículo 1257 de esta sentencia de la Audiencia de Madrid, que de considerar dicho documento como un contrato, que dice que no lo es, pero de considerarlo, a pesar de denominarse de otra forma, estaríamos ante un contrato sin causa y sin contraprestación, porque la agencia está trabajando para el vendedor. Yo creo que en estas circunstancias he dejado claro la situación en la que estamos. Y claro, el problema de todo esto es lo que vosotros diréis. ¿Y qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos ahora es saber en qué estamos. Porque si no sabemos en qué kilómetro del camino estamos o en qué bifurcación del camino estamos, no sabremos si ir a la derecha o si ir a la izquierda o dónde ir. Y estamos en un momento donde esa situación que decía antes de intermediación y de, no me gusta decir obligar, porque no me gusta, sería un término que sería quizá también un poco injusto, pero de simplemente cobrar al comprador porque ya tengo un contrato con el vendedor y tiene que pasar por mí, eso tiende a desaparecer. Podremos cobrar al comprador por los servicios realmente prestados, como he dicho antes, que se nos encargue la compra o que se nos encargue la obtención de una hipoteca o que se nos encargue determinada gestión. Algunos diréis, bueno, es que yo cambio los recibos de nombre. Sí, claro, pero es que eso le interesa al vendedor, por ejemplo. Yo no quiero desalentaros, pero es así. Entonces, claro, tendrán que ser actuaciones distintas a las que corresponderían de la negociación hecha con el vendedor del cobro de honorarios y por qué lo hago. Por lo tanto, ojo, porque la documentación como mínimo tiene que estar clara y si queremos probar que hemos trabajado para el comprador,
tendremos que hacerlo con un documento adecuado, no preestablecido, es decir, evidentemente tendremos una plantilla en el ordenador, pero que deberá dejar clara esa negociación, que no bastará que sea negociación en cuanto al porcentaje, sino que además será de ser negociación en cuanto a mi intervención y a lo que yo hago respecto de la misma. ¿Va esto a cambiar de la noche a la mañana? No. O sea, mañana no vamos a tener una situación en la que todos los compradores se nieguen a pagar. Lo que tenemos que saber que esa circunstancia tiende a cambiar y saber a qué atenernos, porque si no lo hacemos así, nos encontraremos con impagos y con demandas que cada vez sean más difíciles de ganar, llamémoslo así, o de obtener, porque se aplicará esta jurisprudencia del Supremo y de las audiencias cada vez más extendidas. De hecho, la audiencia de Valencia está estableciendo esta circunstancia. Yo lo dejo aquí porque probablemente habrá más preguntas y lo que sí que ruego es que me digáis todas aquellas. No quiero desalentaros, no quiero decir qué horror, esto es una conferencia que nos ha hundido. No, es una conferencia en la que explica lo que hay para hacer las cosas bien. Y eso es todo. Hola. Víctor, miras el chat, que tienes varias preguntas. Vamos a ver, yo veo aquí algunas. A ver si consigo leer algunas. Entonces, según lo que has dicho, se le tendría que mandar con antelación las visitas, condiciones de pago. Vamos a ver. Según lo que he dicho, hay 3 requisitos. Uno de ellos es que la obligación de pago sea clara. ¿Cuándo debo pagar? 2, que sea aceptada de una forma clara a la incorporación a esa obligación. Es decir, que no sea sorpresiva. ¿Hay que mandarlo antes? Hombre, antes desde luego. No se le puede firmar luego. En todo caso, siempre antes de visitar. Pero si es posible, incluso tiempo antes. Y 3, que no quiero que pase desapercibido, que exista una clara contraprestación entre la obligación de pago y lo que la agencia ofrece al comprador. Y eso es lo que no quiero que os despistéis, porque eso es, o puede ser, además, un meollo de la cuestión. Si con antelación se le manda copia del contrato, firmar a la visita y que firme online condiciones, estamos en lo mismo. Ojo con la tercera condición. A veces el comprador en una visita a precio podría alegar que no ha habido negociación, ni búsqueda, ni hipoteca porque la tiene clara en su banco. Ya, pero es que sinceramente no entiendo la pregunta. Claro, es que lo que estamos diciendo es que la línea jurisprudencial va por el hecho de que hay que ofrecer servicios para cobrar al comprador. Es lo que estoy diciendo. No sé si es que no he entendido la pregunta. Buenas tardes, Víctor. ¿Habrá forma de disponer de un documento tipo por parte del colegio? Sí, yo puedo elaborar o puedo comentar algo, pero lo importante no es tener el documento tipo, solo, porque ya habéis visto que la jurisprudencia lo que está diciendo es que no hay contrato sin causa, y la causa es la contraprestación. No sé si hay más preguntas aquí. Sí. Y un procedimiento tipo, bueno, el procedimiento tipo es que es claro, es decir, el procedimiento tipo es tener el encargo, porque claro, luego, entendámonos, todo esto viene unido a otras cuestiones o a otras circunstancias. Y es que también hay que tener atado al vendedor. Quiero decir, eso de que el vendedor no firme una nota de encargo, pues eso debe desaparecer. Es decir, eso debe quedar en el olvido. Tiene que hacer una nota de encargo clara, específica, diciendo los servicios que se van a hacer, lo que se va a cobrar, etcétera, etcétera. Naturalmente que sí. Es decir, claro, el problema es que muchas veces al comprador no se le hace firmar algo correcto,
pero tampoco al vendedor. El vendedor es fundamental que establezca esas obligaciones. Y a partir de ahí, bueno, pues con respecto al comprador, ya os he dicho, un documento donde quede claras las obligaciones que tiene la agencia respecto del comprador. Cuantas más se pongan, mejor. Nosotros cuando hacemos arras con el vendedor y comprador, firmamos un documento de arrendamiento de servicios. Perdona, es que se me está yendo. No, Un arrendamiento de servicios con el comprador. ¿Eso nos da derecho al cobro de honorarios? Depende qué arrendamiento de servicios sea. Claro, si el arrendamiento de servicios es enseñar la vivienda y son aquellos que el vendedor ya te ha encargado, estamos a las sentencias que dicen, ya, pero usted lo que está haciendo es cumpliendo con su obligación con el vendedor. Evidentemente, entre eso y nada, más vale eso. Entre decirle, yo le voy a prestar estos servicios, naturalmente que es mucho mejor. Valdría, caso a caso es distinto. Dependerá de las habilidades del abogado, del entendimiento del juez. Si eso voy a decir una frase que yo ruego me perdones. Lo bonito de esto es que nunca sabes la sentencia que te van a poner. Sé que esto es odioso, pero claro, lo bonito no, es horrible. Pero bueno, eso ahí estamos. Víctor Rafael. Quiere decir que según el punto 3 que has dicho, tiene que haber una contraprestación de servicios efectiva. Si llega un comprador a una visita, decide comprar a precio de anuncio, no hay negociación, no hay más visitas a otros inmuebles, no hay gestión de hipoteca, porque la tiene clara en su banco, ¿qué servicio le hemos dado? Pues la respuesta está clara. ¿Qué servicio se le ha dado en ese caso? Es decir, ¿qué servicio se le ha dado a un señor que ve un letrero, llama a la agencia, le gusta, ve la casa, dice que es la de sus sueños y acto seguido dice que entrega 10.000 euros de arras porque dentro de un mes va a poder hacer la escritura? Vosotros mismos, ¿qué servicio se le ha prestado ahí? La negociación del precio no sería causa justificada de actuar a favor del comprador o ser esta acción que justifique el pago de honorarios. Vamos a ver, la negociación del precio la he citado antes. Está bien negociar el precio, pero eso tiene que estar evidentemente documentado. Con lo cual, al comprador habrá que decir que encarga a la agencia que negocie con el vendedor un precio hasta X cantidad, por ejemplo, y que encarga a la agencia una actividad de mediación. El problema que aquí hay es que, siendo eso mejor que nada, yo voy a haceros una pregunta. Hoy estoy, la verdad, francamente, preguntón. Vamos a ver. ¿Puede una misma persona aconsejar a ambas partes? ¿Puede un mismo agente decirle al comprador, ofrezca 190 que el vendedor está dispuesto a bajar y al mismo tiempo defender los intereses del vendedor, en cuyo caso a lo mejor otra agencia decía, no baje usted que el mercado le llegará dentro de 15 días un comprador que dé los 200? Yo lo pregunto, simplemente. ¿Qué decir según la negociación del precio tal? Buenas tardes, Víctor. ¿Puede repetir las 3 claves del documento a firmar por el comprador? Obligación de pago clara, una contraprestación. Bueno, no, lo que he dicho es que la obligación esté claramente establecida, que la incorporación no sea sorpresiva, es decir, que quede claro que cuando se ha firmado se sabía que se firmaba, porque se ha negociado, por el intercambio de correos, etcétera, una serie de... Claro, cómo hacerlo depende en cada caso y luego, evidentemente, que haya una contraprestación. Si nos hacéis llegar un documento, todo el mundo decir lo mismo, claro. ¿En las arras se podría cobrar los honorarios por adelantado? Mire usted, los honorarios se puede cobrar en cualquier momento. Es decir, si el comprador está dispuesto, yo he visto actuaciones en las que al firmar el documento de arras paga, pues miel sobre hojuelas, maravilloso. Claro, si ya lo tenéis cobrado, maravilloso. El problema es si el comprador dice yo no los pago. Voy a poneros un supuesto. Imaginaos que el comprador dice yo no pago arras porque usted no me presta servicios. Y la agencia, ¿qué le dice? Ah, pues no se firma el contrato de arras. Imaginaos que en ese momento el comprador, que es puñetero, hace un requerimiento a la agencia diciendo que quiere comprar con las condiciones que la agencia le ha dicho y que quiere que transmita al vendedor esa obligación. Y si la agencia no la hace y no transmite al vendedor
que hay un comprador que quiere comprar, pero que no se hace el documento porque no le paga el honorarios? ¿Tendría responsabilidad el API respecto al vendedor? ¿Sería una actuación negligente? Yo pregunto, simplemente. Gracias, Víctor. Desde que salieron estas últimas sentencias de Cádiz y de Valencia, he cambiado en mis anuncios de Internet, nos dice Diego Galeano, al que desde luego saludo afectuosísimamente desde aquí, en Jaén. Pero transmito lo que dice, aunque creo que lo podéis ver. Y he cambiado mis anuncios de Internet, toda la información al comprador, detallando los servicios que va a recibir y cuantificando los honorarios. Entiendo que lo que haces es decir, cobro tanto. Es más, y abundando lo que dice Diego, siempre inteligente, ¿por qué ponemos honorarios al comprador en un porcentaje de la venta y no ponemos honorarios de mis servicios son todos estos y por estos servicios voy a cobrar 3.000, 4.000 o 5.000 euros? Ya estamos despejando algunas dudas. A lo mejor eso es mucho más útil que no decir cobro el 3% del precio. Víctor, en cuanto a Víctor, perdón. visitas, Víctor, te has saltado se da una. por... Te has saltado una antes de la de Diego Galeano, te has saltado una. Si en la nota de encargo de venta firmada por la parte vendedora ya se especifican los honorarios que se cobrarán la parte vendedora de la parte compradora y en esto nos autoriza, ¿serías suficiente para poder justificar el cobro del comprador? Lo de antes. Y la nota y se pide a los honorarios que se... No, vamos a ver. No, no me la he saltado. Es que, vamos a ver. Es lo que he dicho antes. Es decir, cobrar honorarios al comprador es un negocio jurídico con el comprador. Que nosotros le digamos al vendedor que se los vamos a cobrar es algo que el vendedor dice, vale, me parece bien o no. El vendedor podrá decir, no, 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 no. Yo prefiero a usted pagarle 1.000 euros más y que usted sea mi agente y que no haga actuaciones en nombre de los dos. ¿Vale? Pero el vendedor puede decir, no tengo inconveniente que usted cobre. Pero eso no obliga al comprador. Al comprador le obligará en virtud de los acuerdos, documentos y contratos que hayamos firmado con el comprador. Me sigo con Diego Galeano, que dice, muchas veces se da por... No siempre puedes hacer venir a la oficina todo aquel que quiere ver, efectivamente, desde luego hay que mejorar, dar más información escrita y tener más documentación al comprador para justificar los servicios. Ahora, tengo un juicio para defender a un compañero, el parte de visitas de adhesión, pero hay muchos WhatsApp entre API y comprador en aquel que ha cumplido, etcétera. Sí, vamos a ver, yo no lo he dicho. Yo tengo una sentencia de la audiencia de un juzgado de Valencia, sentencia de enero de este año 21, donde la sentencia lo que dice, me parece muy bien lo que dice Diego, y además me trae a colación esto, por no ser muy pesado, no lo he dicho antes, en la que existiendo un pacto de honorarios en hoja de visita, el juzgado dice, y te la ofrezco, Diego, si quieres luego me llamas y intercambiamos información. La sentencia dice, en atención a la jurisprudencia existente, ese pacto de honorarios entendemos que no existe y declaramos nulo. Ahora bien, es cierto que el agente ha trabajado en pro del comprador y señala una serie de actuaciones y por lo tanto, si bien el pacto de honorarios es nulo, entendemos que sí que existe una actuación que debe ser retribuida y condenan al comprador en esas circunstancias. Es más, condenan a la cantidad que yo pedía. Esa sentencia está recurrida en la audiencia, no sé lo que me dirá la audiencia, pero bueno, un poco en esa línea sí que hay algunas sentencias, algunas recientes de algún juzgado de Valencia. Se plantea el mismo problema cuando cobramos los honorarios al arrendatario en el arrendamiento de una vivienda. Podría, las bases son las mismas. Las bases son exactamente las mismas. Bueno, claro, aquí en Valencia existe la costumbre de cobrar a ambas partes. Podría un arrendatario decir, oiga, yo vi el cartel, le llamé por teléfono, quiero alquilar en esas condiciones y ya está. Habría que probar, mejor dicho. En todo caso, sería muy bueno probar, que efectivamente pues se ha negociado, se ha intervenido, etcétera, etcétera, a favor suyo.
Eso ya supondría al menos un adelanto. Si te llega al comprador y buscas el producto y compartes con un compañero, lo he dicho antes, cuando hay operaciones compartidas, esta jurisprudencia es menos aplicable, porque claro, hay una nota de encargo, la contraprestación es la búsqueda de una vivienda, en unos requisitos determinados, en una zona determinada, tú has tenido una documentación que además vas a decir que la vivienda se va a comprar a sus circunstancias. Claro, si este señor gana 2.000 euros al mes y quiere comprar una vivienda, tú no le puedes ofrecer una vivienda de 1,5 millones. Pero bueno, ya estás diciendo que pides unos datos para comprar una vivienda que a él le acomode y estás trabajando para él. En esas circunstancias, lo he dicho expresamente, sería más fácil cobrar en operaciones compartidas. ¿Valdría indicar en el contrato, estoy resumiendo una petición, en el contrato trato de ambos que los servicios son de mediación de compraventa y justificar la venta por debajo del primer precio? Lo dudo. Otro dice que estamos perdidos. No, no estamos perdidos, tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que saber dónde estamos, porque si no, estamos perdidos. Estaremos perdidos si no sabemos dónde estamos. Si sabemos dónde estamos, actuaremos en consecuencia. ¿Se prevé entonces que lleguemos a trabajar como en Alicante, cobrando solo al vendedor? No lo sé. En la mayoría de España ocurre así. En la mayoría de España ocurre así. Pero, evidentemente, si eso ocurriera, pues lo que tenemos que tener claro es qué labor de transición tenemos que hacer. Bueno, algunos dicen algo similar, por no redundar. ¿Podemos salvarnos con un reconocimiento de deuda? Dice otro compañero. Vamos a ver. Sí, si el reconocimiento de deuda está bien hecho, perdón, sí, depende de lo que luego diga un juez, como todo en esta vida. Si el reconocimiento de deuda está bien hecho y dice que don fulanito de tal que ha comprado o va a comprar o ha dado una señal para comprar la vivienda tal, tal y tal, reconoce que la agencia ha llevado a cabo una actuación en beneficio suyo y ha llevado a cabo una labor de mediación que ha supuesto, redactamos de una forma, si se quiere, rimbombante, el hecho de que nosotros hemos intervenido también a favor del comprador. Cuanto más azúcar, más dulce. Claro, es más difícil que el comprador diga que no sabía lo que firmaba cuando hay un reconocimiento de deuda distinto a la mera hoja de visita. Creo que no hay ninguno más. Yo la verdad es que agradezco a todos que estéis ahí. No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta de 2 personas que han levantado la mano, les voy a permitir hablar. Tere. Vale. ¿Tere? No estoy oyendo nada. ¿Tere? Tere, ¿está silenciada, Tere? Sí. Bueno, para ver Ismael Casilla. Ismael igualmente silenciado. Ya. No sé por qué. Y aquí la gente levanta. Ahora, Ignacio Antonio, creo que podrás hablar. Dime. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Me has contestado ya. Lo primero, gracias por la jornada. Y bueno, la palabra mediación, yo lo que veo es eso, que es muy complicado defender el máximo de intereses de ambas partes. No puedes defender el máximo precio de venta y el mínimo precio de venta a la vez. Yo no lo veo, salvo que digas que vas a mediar entre ambos para llegar a un acuerdo, con lo que siempre el precio de compra sería por debajo del de salida y a mi modo de ver creo que sería justificada la mediación de uno que procede a la venta y el otro pues se ha negociado a la baja entonces digo la palabra mediación y acercamiento de ambas posturas podría justificar ese embrollo. Vamos a ver. El problema, como tú has dicho muy bien, es que maximizar el interés o la actuación de uno y otro, porque claro, al final yo voy a mediar, pero claro, hay alguien que va a bajar y alguien que a lo mejor va a subir. A mí no me atrevo a decirte qué ocurrió en este caso, soy claro y sincero, no me atrevo. Sí que creo que en todo caso
voy a dejarlo ahí, simplemente voy a ser muy modesto. En todo caso, debería dejar claro cualquier encargo de vendedor o de comprador que se encarga la venta o la compra con negociación de precio y circunstancias de pago, teniendo conocimiento que esa negociación puede suponer el aumento o la disminución de las pretensiones de la parte, digámoslo así. Ahora, vamos a ver, ¿qué diría un juzgado ante una situación así un poco rimbombante? No me atrevo a decirlo. Desde luego tendría que ser rimbombante, porque si simplemente se deja caer sin más, pues claro, tener en cuenta, y luego siempre lo digo, que cualquier actuación que se lleva a cabo, luego hay que, si hay un pleito, se simplifica mucho, porque lo que el juez ve es las cuestiones esenciales. Las llamadas de teléfono no aparecen. Hay que todo documentarlo, por el amor de Dios. Al vendedor y al comprador hay que comunicarse por correo electrónico. Todo el mundo tiene correo electrónico. Todo. Mandar correo electrónico. O sea, sentaros en una mesa y mandarle correos. Que podáis demostrar en un momento determinado que tenéis 19 correos porque habéis negociado. Es decir, todo eso es importante. Lo de las llamadas está muy bien para quedar dentro de media hora para ver la vivienda. Los correos electrónicos hay que mandarlos. Oye, aunque llegáis, mira, te he mandado un correo, pero te voy a concretar algo por teléfono, pero el correo tiene que estar. O sea, no sabéis lo que se gana y lo que se adelanta en un procedimiento judicial de cobro de honorarios cuando una de las partes, la parte demandada, dice, la agencia no me ha hecho nada y puedes demostrar por 32 correos electrónicos una actividad que efectivamente has llevado a cabo. No sé, no quiero centrarme ahí. No sé, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Víctor. Gracias. Pues, ¿Se me escucha ahora? ¿con quién hablo? Sí. ¿Ismael? Ismael, sí. Perfecto, dime, Ismael. Sí, es que no lo sabía, antes estaba silenciado. Sí, si incluimos en los servicios de intermediación inmobiliaria con el comprador la intermediación financiera, ¿no nos estamos complicando más? Porque el año... No, perdona, yo no digo que lo incluyas si no es verdad, porque la intermediación financiera es una cuestión distinta. Es decir, la Sí, intermediación financiera habrá que ver si estáis habilitados, si no estáis habilitados, habrá que ver muchas cosas. Por eso Habrá lo que ver digo, muchas porque cosas. desde el Pero 2019... yo no digo que se complique o no. Yo lo que digo es que en el listado de actuaciones tienen que dejar claras una serie de actuaciones. No poner intermediación financiera, porque a mí el término de intermediación financiera con los agentes de la propiedad inmobiliaria no me gusta, precisamente por lo que señala la ley del mercado hipotecario. Una serie de requisitos que hay que saber. Si Sí, no, está regulado aparte. claro, está regulado y no me gustaría el que se deslizase por ahí. Pero sí que es cierto que se puede poner el estudio de la capacidad económica, la presentación de alguna entidad bancaria sin perjuicio de las gestiones que haga el comprador. No sé, se puede poner de muchas formas sin que diga intermediación financiera. Y en todo caso, como decía antes Diego, al hilo de lo que decía Diego, ¿por qué al comprador seguimos poniendo que pagará el 3%? Un 3% y como mínimo 3.000 euros. ¿No? Pagará 4.000 euros, pagará 5.000 euros. Y a lo mejor explicamos mejor, porque claro, el porcentaje siempre lleva aparejado honorarios. Los honorarios están asimilados a la mediación al encargo. El encargo ya hemos visto que la jurisprudencia está diciendo cada vez más que es de quien te lo encarga efectivamente muchas veces el vendedor. Y vamos llevando y las cerezas van arrastrando. Cobremos por lo que hacemos, que a lo mejor no es menos, a lo mejor no es menos dinero, pero lo decimos de forma distinta. Tere sigue silenciada y... Sí, una última cosa. En la reforma de la ley de arrendamientos del 2019, ¿no se contemplaba que los gastos de intermediación inmobiliaria los tenía que pagar la parte arrendadora? Y que sí, pero así, era cuando estamos hablando de propiedades, de inmuebles de sociedades. cuando son propietarios particulares...
de entidades. Cuando es un particular, no, un particular puedes pactar lo que sea. Vale, La palabra clave es pactar, claro. vale, perfecto. Gracias, ¿eh? Víctor, Ahora, Víctor, como os voy volver a a decir echar una un vistazo. curiosidad, que se cobra a las dos partes, no solamente es en España o en Valencia, también en el extranjero. Hay muchos sitios en el extranjero, en Italia o en zonas, donde se cobra a las dos partes, en arrendamientos también. Pero bueno, eso es una cuestión aparte. Era una curiosidad, que no tampoco somos tan raros aquí, vamos, no somos gente, no somos enanitos verdes, ¿vale? Echar un vistazo otra vez al chat, Víctor. ¿Cómo? Echa un vistazo al chat, que han puesto más preguntas. Sí, se dice si además del correo, el WhatsApp vale. El problema del WhatsApp es que el WhatsApp es manipulable. Es más manipulable. Los WhatsApp, si no se aceptan como ciertos y se dice que es verdad y que se han introducido luego, es más difícil de probar. Un correo es más fácil de probar y es menos manipulable. Entonces, a mí me gustan más los correos que los WhatsApp, pero bueno, si no hay posibilidad de que sea correo, pues que sea WhatsApp. Por eso lo he dicho. Alguien dice que no he contestado su última pregunta. Es de Roberto Pitar. Ricardo. Alguien, no sé. ¿Quién? Ricardo puede ser alguien. No sé cuál es la última pregunta, que te la diga a ti. Sí, entiendo y te entiendo cómo reflejar debidamente con claridad el lenguaje sencillo. Lo que se señala en el chat anterior, ¿sería suficiente para garantizar el cobro de unos honorarios? Pues depende. Ya he dicho que hay lenguaje sencillo, incorporación con conocimiento suficientemente exhaustiva, no sorpresiva, y contraprestación. Víctor, varias veces has dicho enviar cartel y llamé. Este cartel o anuncio lleva un trabajo y un coste. Se podría justificar, pero vamos a ver, con todo cariño, no hay un encargo del vendedor. Claro que lleva un trabajo y un coste, por eso se le cobra al vendedor. Es que es lo que dicen las sentencias. Yo no quiero minusvalorar la labor vuestra, coño, perdón, que eso que no salga en ningún sitio, el taco. Yo soy API, hijo de API, es decir, más defensor de los APIs que yo, es difícil que haya ninguno. Lo que estoy diciendo es que la jurisprudencia lo que está diciendo es, usted pone un cartel porque tiene un contrato con el vendedor y usted enseña el piso porque tiene un contrato con el vendedor. Por lo tanto, al comprador no es parte de ese negocio jurídico. Usted aparece porque hay un cartel y el comprador acude a usted porque hay un cartel, no porque le contrate a usted. Esa es la circunstancia que se da. Claro que hay un trabajo y claro que hay derecho a cobrar. Aquí no estamos preguntando si hay derecho o no a cobrar. Faltaba menos que los API no cobrasen. Claro que hay derecho a cobrar, pero hay que ver cómo y de quién. Ese es el meollo de esta conferencia. ¿Hay alguna sentencia que obliga al comprador a pagar o todas son para que no paguen? No, claro que hay sentencias. Mira, yo tengo una, por ejemplo, de un juzgado de Valencia, os he dicho antes, de enero de este año. Anula, pero yo no sé lo que me va a decir la audiencia porque me la han recurrido. Sentencias que obligan al comprador hay muchas. Claro que sí. Lo que os estoy diciendo es que en muchas de esas procedimientos, los abogados de los compradores no han alegado cuestiones de este tipo. Afortunadamente. Por lo tanto, como no las ha alegado, el juzgador no las ha tenido en cuenta. Yo tiemblo cuando tengo que reclamar unos honorarios y lo único que tengo es una hoja de visitas. Así de claro. Entonces, claro que hay sentencias que obligan a pagar, pero ojo, que lo que tenemos que saber son los inconvenientes. Claro, las ventajas es hacer las cosas bien o hacerlas de otra forma o ver cómo lo estudiamos. Claro que hay sentencias que obligan a pagar, faltaba menos. De Guipúzcoa, un compañero. La recomendación que nos indicaba ante esta peligrosa jurisprudencia es exponer en la nota de encargo que se firma con el comprador su interés en que se busque a su favor por motivos como a cambio de domicilio, segunda residencia, inversión y en consecuencia recoger que el API se obliga a reacciones, etcétera. Ante todo, saludar a Josh, porque hace tiempo que no hablo, con perdón, pero tengo que decirlo, con alguien que siempre es un placer hacerlo. Pero bueno, es una de las cosas que decía. Sí, yo creo que además, ojalá intercambiemos, Josh, Diego, todos nosotros información y jurisprudencia y podamos sentarnos en una mesa y todo esto hacerlo porque bueno, eso nos preocupa a los abogados de todos los colegios y a los presidentes y a todo el mundo. Y por eso estamos precisamente aquí. Una de las cosas que yo decía era eso. Cuanto mayor documentación, cuanto mayor aparezca, que es realmente mucho mejor.
el reconocimiento de deuda con toda la retaída de servicios prestados, más o menos lo he dicho antes también, un reconocimiento de deuda, pues mucho mejor. Totalmente de acuerdo con Cristina Villanueva, si estuvieran regulados los honorarios sería todo mejor, ya, pero no van a estarlo nunca, quiero decir, con la normativa en España, olvidaos, no va a haber regulación de honorarios, no la va a haber, o sea, eso es un desideratum, no vamos a volver a eso. De hecho, no hay una sola profesión en donde estén, salvo la abogacía y no siempre, ¿vale? Y cada vez también van más contra la abogacía en ese sentido. De reflejar debidamente con claridad el lenguaje sencillo lo que señala el chat anterior sea suficiente para garantizar el cobro de los honorarios. Bueno, abundo en lo que he dicho, no solamente es el lenguaje, es algunas cosas más. Yo es que me están saltando algunos, no sé. María Pilar Muñoz. Hola, Víctor. ¿No sería conveniente hacer un modelo de contrato para el comprador y otro para el vendedor por parte del colegio con la finalidad? Vamos a ver, yo me parece muy bien. Lo que pasa es que siempre y cuando tengáis claro que, voy a decir algo, el contrato debe reflejar la realidad. Voy a poneros un ejemplo, con el cariño absoluto. Igual que parecía que había un bulo de que había cocodrilos en Nueva York, hay cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York, pues algo parecido era cuando decían, se firma un contrato de 11 meses y ya no estamos aplicando la LAU, porque es un contrato temporal. No, un contrato de la LAU será por 12 meses, por 3 años o por 3 meses si hay vocación de permanencia. Lo importante no son los meses que se ponga, lo importante es que se diga si es para vivienda habitual o no y que, aunque no se diga, lo sea o no. Por lo tanto, si no es vivienda habitual, habrá que decir que es para estudiantes, traslado por trabajo momentáneo o alguna cuestión. Pues esto es lo mismo. Si decimos en un contrato con el comprador que hay un encargo, etcétera, 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 pero no es verdad, por ejemplo, os he puesto la sentencia de Cádiz, donde se decía en esa nota que se encargaba. Imaginaos que hay una nota de encargo o contrato de mediación con el vendedor en fecha 1 de febrero y que fruto de la actuación de mediación, el día 7 de marzo se consigue un comprador. Pues el abogado del comprador, como estamos aquí, no voy a decir tacos, que siempre somos un poco peculiares los abogados, pues diremos que por más que haya una nota de encargo del comprador, eso es ficticio, porque el comprador ha visto un cartel y ha ido porque ya había una nota de encargo del vendedor, ¿vale? Por lo tanto, la nota de encargo del comprador tiene que ser sobre servicios que realmente se presten, ¿vale? Y distintos del que se presta al vendedor. Ya digo que en esta jurisprudencia seguirá habiendo sentencias que condenan al comprador. Seguirá habiendo situaciones en las que defenderemos y se ganarán honorarios del comprador. Pero yo creo que en septiembre de 2021 hay que tener clara la situación para en el futuro actuar en consecuencia. De Belén, si tenemos un parte de visita firmado por un cliente, habiéndole firmado sobre todo lo que conlleva la compra y luego nos enteramos de que ha comprado ese mismo inmueble con otra agencia, ¿hay opciones a reclamar honorarios? Vamos a ver, la cláusula en un parte de visita donde dice que pagará los honorarios es esas cláusulas que hemos visto que cada vez más la jurisprudencia está diciendo que no son útiles. ¿Que podremos reclamarlos? Sí, pero si nos dice la parte contraria que es una cláusula nula por los motivos que he dicho antes y que no está, pues lo tenemos más difícil. Lo importante no es que compre con otra agencia, lo importante es que esas cláusulas pues hay que tenerlas en cuenta cada vez hay que cogerlas con pinzas cada vez más. José Fons, lo más seguro para la agencia es cobrar los honorarios al comprador como mínimo 2 días antes, teniendo dicho compromiso firmado por el comprador, incluso dejando claro por escrito si se abonarán por transferencia o cheque. ¿2 días antes de qué? O sea, cobrar al comprador 2 días antes de qué, de la escritura. Es que no entiendo. Si consigue cobrar a los honorarios del comprador antes de firmar la escritura, oye, maravilloso. Iba a decir otra cosa de órganos varoniles. Maravilloso. O sea, si se consigue cobrar antes, maravilloso. El problema no es ese. El problema es cuando 2 días antes le dices al comprador, oiga, págueme. Y el comprador dice, no le pago.
Acto seguido le dices no se va a firmar la escritura. ¿Se le dice así? ¿En perjuicio del vendedor? Lo dejo en el aire. Es algo parecido a lo que he dicho antes. Si se consigue, maravilloso. Si no se consigue, es cuando viene el problema. Porque aquí no estamos cuando las cosas se hacen normalmente. La mayoría de operaciones se está cobrando al comprador. Yo lo que estoy diciendo aquí es hacia dónde va la jurisprudencia en situaciones en las que hay conflicto. Claro. Y que cuando surja el conflicto sepamos cómo actuar. Y cómo actuar antes para que no haya conflicto. Bueno, no sé si hay... Yo creo que no hay ninguna pregunta, más o menos están todas dichas porque hay algunas que son un poco repetición de otras. Yo agradezco a todo el mundo y estoy a vuestra disposición como siempre. Cerramos, Mar, y saludamos a los compañeros. Espera, Carmina, entiendo que si paga el comprador luego será más fácil. Ay, espera, que se me ha ido. Más fácil que nos reclame la devolución de los honorarios. Más fácil no será más difícil, supongo. No, claro, si el comprador paga, luego tiene que decir, vamos a ver, es que tampoco no sé esta conferencia dónde va a llegar, pero hombre, si paga el comprador y luego al cabo de un mes alguien le dice, pero has hecho el tonto, lo tenías que pagar, pues claro, ya tiene que iniciar un procedimiento de reclamación. Yo no voy a decir aquí, porque nunca sabes una conferencia a dónde llega, qué argumentos tendría que hacer el abogado del comprador para que le devolviesen la cantidad, que se calienten los cascos los que tengan que hacerlo, pero evidentemente sería más difícil el iniciar un procedimiento con el coste que eso supone una vez pagado. Eso es claro. Pues yo creo que ya está todo. Si hay alguna duda, que nos la pasen por correo y ya lo contestamos por email. Bueno, lo intentamos ver. Un abrazo a todos, ¿vale? Hasta luego, adiós. Luego.